¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Lamentablemente un estudiante de CCH Sur falleció a causa de una agresión propinada, todo parece indicar que por un compañero también de plantel, el cual al tratar de escapar se aventó de un tercer piso fracturándose las dos piernas. Ha comenzado, por supuesto, la investigación para saber cuáles fueron las causas, las razones, los porqués llevaron a una situación de esta naturaleza. Hay una marcha, se presentó una manifestación por parte de colectivos, por parte de estudiantes de este plantel, exigiendo mayor seguridad y con una frase demoledora en el sentido de lo que pasa al interior de las aulas, en donde señalan cómo va a hablar mi espíritu si me lo están matando. Esto por la violencia que se viene generando al interior de los SHs desde hace ya algún tiempo. Voy a platicar sobre el tema mediático, la cobertura mediática, pero también todo lo que refleja este tipo de situaciones con mi querido Juan Martín de Tejiendo Redes, a quien saludo con mucho gusto. Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Jesús. Gracias por la oportunidad, como siempre, de reflexionar contigo estos temas. No, hombre, el agresivo soy yo. A ver, de entrada, querido, platicar el manejo mediático que se le da a una nota de este tamaño, de esta naturaleza. ¿Qué pros, contras ves tú al momento de manejarlo? Sobre todo con el afán, por supuesto, de ir entendiendo, ¿no? Cómo tomar esa dimensión a un hecho que sin duda alguna ya de por sí de naturaleza, de origen, es complejo. Sí, bueno, a ver, yo tengo claro que además de lo doloroso del hecho, porque hay un niño de 16 años asesinado y que sea una persona joven quien lo atacó, eh, y que sea, digamos, en una institución que, por supuesto, lo menos que uno espera es que esté vinculada con hechos de sangre, nos causa impacto, ¿no? Y creo que donde estalló así de manera, pues, como inmediata y la narrativa comió, digamos, el mensaje fue en las redes sociales. Eh, y los medios de comunicación retoman de las redes sociales la narrativa. Y esto a mí me preocupa muchísimo. No es nuevo, tú eres experto en medios y sabes que esa es la tensión, ¿no? O sea, cómo logras como profesional dar el hecho noticioso, darle contexto, verificar información, al mismo tiempo siendo oportunas o oportunos, y las redes sociales pues suelen ganar mucho, ¿no? Este tema. Entonces ahí encontré mucha preocupación porque venimos conversando contigo también en otros momentos, esta tendencia que ya están alertando investigadoras, particularmente como Rita Segato y otras, sobre la espectacularización de la violencia. Y este me parece que es el tema central en este caso, pero también como alerta, porque si nos vamos un poquito atrás, de parte del Estado mexicano teníamos a García Luna, que espectacularizó la violencia como una estrategia. Y ahora no tenemos, se supone, a un García Luna, ¿no? De parte del Estado, pero ahora pareciera que esa inercia se mantiene y tenemos ahora a Trump que todo lo espectaculariza, incluso el asesinato de un joven de ultraderecha. Entonces, creo que no podemos quedarnos al margen de esta inercia que se está dando a nivel global y resistirnos cuando menos en lo que está sucediendo en México. Y pareciera que me fui un poco lejos, me refiero hasta Trump y todas estas cosas, pero tiene que ver con que México tiene ya 18 años de una violencia desatada y que si miramos los indicadores que hace 2006, 2007 detonaron el argumento de Calderón para militarizar el país e invertir mucho dinero público, es que no tienen nada que ver, o sea, ni las desapariciones, ni los homicidios, ni la impunidad, ni la corrupción. Y creo que nos queda muy claro que esta violencia de 18 años ya cumplió la mayoría de edad, ¿no? Es decir, los niños y jóvenes de esto, más bien los jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, son hijos de esta guerra. Y lo que están escuchando es violencia. Y bueno, en el análisis sociológico, muchos planteamos la urgencia de que el Estado mexicano salga de la necropolítica en la que se ha metido en esta guerra, porque mira la paradoja y terrible y dolorosa, Jesús, que medimos el éxito de una estrategia de seguridad con muertos, pero además es la estrategia de Calderón, o sea, Calderón fue la que lo puso, la que se ha mantenido
y que se prometió cambiar y no ha sucedido. Y obviamente si el éxito son los muertos, pues es necropolítica cuando tendría que ser, por ejemplo, el número de sentencias o el número de jóvenes titulados o los patentes internacionales de investigación científica. Digo, estoy como animando a que apostemos hacia la vida y que el éxito no sea vinculado a la muerte. Y llego entonces a la vivencia de adolescentes y hombres jóvenes solos. Después de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia que venía después era la de soledad, porque tuvimos en el caso mexicano 18 meses a los niños, niñas y adolescentes confinados, sin ir a la escuela, sin socializar. Entonces muchos perdieron habilidades sociales y esto no es un tema solo de México, esto es un tema global. Estados Unidos ya ha hecho bastantes investigaciones sobre la soledad no deseada, le llaman. Europa también está alertando. Y esto es preocupante porque además aquí se conjuga otro factor que son las redes sociales y la llamada caverna digital. Entonces, muchos de estos adolescentes y jóvenes están atrapados en discursos neomachistas, discursos de odio contra las mujeres, contra migrantes, y están siendo los que, como base electoral de grupos de ultraderecha, el Milei, por ejemplo, que lo llevaron al poder, Trump, y por eso su dolor del asesinato de este joven activista en redes. Y entonces creo que sí tenemos que preocuparnos, porque entonces este joven en particular, por lo que ha circulado en medios, también pretendió hacer algún tipo de anuncio en redes sociales que parece que no le salió muy bien, pero hay que alertar de que no caigamos en la misma experiencia de la prensa norteamericana, que a estos agresores los convierte en antihéroes y terminan dándole bocina a mensajes de odio, racistas, supremacistas y demás. Y aquí hay que ubicarnos en la realidad mexicana. Es un joven agresor que está detenido, que tendrá que ser investigado y entender los motivos. Hay un niño muerto, sucede en nuestra alma mater para muchos, con todo el dolor y el impacto, pero creo que es buen momento y oportunidad de parar y decir, esto no puede seguir pasando y tenemos que hacer algo. Esperamos del Estado acción, esperamos de la universidad acción. El mensaje que dio el rector hace un rato me parece mucho más decente que las primeras declaraciones casi de boletín de policía, ¿no? Y llego a un punto preocupante, Jesús, y ahí también creo que tu público y tú mismo tendrás análisis, pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de más seguridad en la UNAM, porque hay un principio básico que es la autonomía. Y la historia en nuestro momento, en este punto, es que estamos perdiendo muchos derechos bajo el argumento de la seguridad. Y Fíjate, por supuesto que no es el 68 algo que tengamos que olvidar. Una de las batallas fue precisamente proteger la autonomía. Entonces, va a ser muy doloroso que esta generación que ha crecido en la violencia y que está sintiendo la violencia en su casa, en su salón, eh, ahora esté promoviendo que se vulnere la autonomía. Y eso sí tendría que preocuparnos a nosotros, los que nacemos el siglo pasado, los que luchamos por esta universidad y por nuestros derechos en general, porque si la UNAM pierde su autonomía, esperamos que no, digo, estoy a lo mejor exagerando, tenemos muchas universidades que están en este riesgo. Y creo que al contrario, tendríamos que buscar que la UNAM asuma el liderazgo junto con todas las universidades para convertir en causa nacional la violencia contra los jóvenes y las mujeres jóvenes en este país. Creo que esta muerte no quede en vano, que este joven detenido no termine como nota de prensa, sino que sea algo que nos movilice a todas y a todos para convertir en causa nacional la violencia que viven niños y niñas, personas jóvenes, y cambiar esta realidad. ahorita tocabas dos puntos esenciales, mi querido Juan Martín. Amén, por supuesto, de tu excelsa explicación. El tema de la mediatización del manejo de estas notas, hacerlos de esta espectacularidad. Y me llama mucho la atención esto que planteas. El medio tradicional le empieza a copiar a las redes sociales. Las redes sociales, lo sabemos de una forma u otra, es el impacto, el golpe, el titular llamativo. ¿Por qué? Porque es lo que va a generar que alguien te vea. ¿Eso qué nos habla precisamente el medio tradicional al tratar este tipo de notas? Que ya hay un negocio sobre la cobertura como tal, jalar la atención a pesar de todo. Sí, mira, esto es muy lamentable, no, no es nuevo ni es privativo de México. Estoy ahora en Colombia y
veo las noticias y es el mismo proceso. Diría que es un tema cuando menos occidental de lo que conozco. Europa, en junio pasado estuve todo un mes y la misma dinámica. Quizás un poco más decentes, menos sangriento el tema, pero va en esto. Y creo que sí hay un desafío en la ética del periodismo y claramente está muy marcado entre las y los profesionales del periodismo que hacen y tienen oficio y en quien ha encontrado en esto una forma del famoso clickbait, ¿no? Que te da pues vistas y estas se traducen en monetizar tus redes, lo cual es legítimo, ¿no? No cuestiono el tema, sino cómo el modelo lleva a que no informes y no ayudes, como es parte del espíritu de un periodismo profesional, a que el público tenga una opinión propia. O sea, y ese es el desafío, porque aquí sí, parafraseo a Edgar Morán, este pensador ya de 103 años, que en enero de este 2025 inicia el año con un artículo en The Guardian muy interesante diciendo que frente a la policrisis, la crisis climática, la crisis política, la crisis tecnológica, hay un avance importante de la tecnología, pero hay un retroceso en el pensamiento complejo. Y parafraseándolo, digo que también tenemos en esta misma lógica cada vez más dificultad de pensamiento crítico. Y esto no es oponerse a todo, sino es poder contrastar lo que yo pienso de lo que alguien me está diciendo y cómo poder diferenciar que cuando un medio de comunicación, sean redes sociales o un medio tradicional, me está dando una información, eh, me está diferenciando su argumento y su hecho noticioso, perdón, su argumento del hecho noticioso, para que yo pueda como persona darme una opinión y poder establecer una decisión. Y eso lo estamos perdiendo mucho. Y bueno, yo no soy, por supuesto, experto en medios de comunicación, pero creo que el debate que se está dando en el mundo es la necesidad de regresar a los principios del periodismo, ya que, por supuesto, los consumidores, nosotros, ciudadanas y ciudadanos consumidores de medios, también, y aquí parafraseo ahora a mi hijo, que muy pequeñito me dijo una frase que me enseñó mucho, y es, no toques mi algoritmo porque me lo alteras, ¿no? Cuando uno se mete a sus perfiles. Y creo que nosotros tenemos que, como una especie de caballo salvaje, tenemos que educar y domesticar a nuestro algoritmo, porque la industria vive de la atención y esa atención se gana provocando las emociones espontáneas, enojo, alegría, tristeza, sorpresa, rechazo, vergüenza. Entonces, cuando la gente se ancla con esto, pues se queda atrapado, hay clickbait, hay monetización, pero no hay pensamiento crítico. Y regreso a este caso concreto, y nuevamente lo hemos hablado contigo en otros casos. Nadie está hablando de este niño asesinado de 16 años, que tenía un proyecto de vida, que tenía sueños, que tiene un nombre y una historia y que merece memoria. El propio rector hoy ni siquiera lo menciona por su nombre. Y eso me preocupa muchísimo porque volvemos a perder a las víctimas y terminamos hablando del agresor, terminamos hablando de otras cosas, la espectacularización y de ahí nuevamente el llamado a espacios como el tuyo y de otros medios, precisamente a tener la oportunidad de dialogar así como lo estamos haciendo y encontrar por dónde podemos entrar. No es mágico, no hay soluciones inmediatas porque hay una realidad concreta, pero creo que sí hay oportunidad de empezar a buscar otras rutas donde nosotros, reitero, como quienes consumimos estos medios digitales y medios tradicionales, también el periodismo profesional, podamos hacer una articulación, una sinergia y recuperar nuestro derecho a recibir información de calidad y que alimentemos nuestras reflexiones no de basura, no de odio, sino de elementos para poder, sobre todo, encontrar soluciones. Porque, querido, como lo hemos hablado en otras ocasiones, pasamos de un drama a otro y se nos olvida lo que hablamos hace un mes y la víctima ahí sigue y su memoria sigue pendiente. Y lo que hablamos hace tres, porque ya sabemos que en el próximo 15, en 2 semanas, en mañana, en 15 días tendremos otros dramas. Y esto no solamente no nos ayuda, sino que daña nuestra humanidad, nuestro espíritu y nuestro sentido de humanidad. Oye, y el otro punto, el tema de la seguridad en la UNAM. Mucha gente, efectivamente, como bien dice, señala que se coordinen más con las autoridades como tal, que permitan la entrada de las autoridades.
Pero este punto que planteas es interesante explorarlo. El riesgo que hay en un momento dado con este marco que se da en el mundo de que ante la seguridad pues hay que perder libertades y todos sabemos perfectamente lo que ha pasado en otras universidades del mundo cuando han permitido la entrada de las fuerzas federales. ¿Cómo manejarlo entonces? ¿Cómo lograr? ¿Qué buscar para que los estudiantes se sientan seguros, seguras? Y mantener, por supuesto, este dejo que es fundamental en su relación con las fuerzas del orden, ¿no? Fíjate que en derechos humanos nosotros solemos hablar de seguridad humana en la semántica de estas dos palabras. Eh, y aquí parafraseaba a nuestras colegas feministas. La policía no me cuida mi hermana, dicen ellas, ¿no? Las feministas jóvenes. Eso es seguridad humana. O sea, la policía, el ejército, las fuerzas de seguridad son instituciones del Estado que detentan, digamos, la violencia institucional y se usa para contener, para evitar que esto se derrumbe, digamos, ¿no? Pero la seguridad en casa, la seguridad en mi colonia, la seguridad en mi escuela, se da entre las personas que hacemos esa comunidad. Y estamos hablando de la UNAM, de la universidad, y pensemos en cualquier otra universidad. Son comunidades educativas. Y lo que hemos perdido, querido, son las comunidades educativas. El que los niños y niñas ya no pueden ir caminando a la escuela, no solamente, y porque es un tema real y contundente de inseguridad, es que las comunidades se han diluido y entonces cada quien empieza a encontrar soluciones individuales. Entonces yo me llevo en el auto a mi hijo, yo me voy de esta manera con mi hija, cuando en realidad las comunidades podrían activar con las alcaldías senderos seguros que involucren a todas las familias, a las policías, a los comerciantes. Esa es la comunidad que da seguridad. Y la policía resguarda, está ahí, pero no es a quien le tengo que pedir que me cuide, porque no va a suceder. Lo mismo va a pasar con la UNAM. Es decir, estamos hablando de un hecho muy doloroso, trágico y demás, pero esto no sucede todos los días. O sea, no es que esté sucediendo ni va a pasar todos los días. Tiene que llamarnos la atención, fallaron los mecanismos, hay que revisarlos, pero sobre todo, más que los protocolos, que hay que, por supuesto, insisto, revisarlos, es cómo colocamos esto en la conversación de la UNAM y de la comunidad educativa en esta seguridad humana. Porque estamos hablando de este caso, pero también hay porros, ¿no? Y esto se ha denunciado por décadas. Y además hay evidencia que son promovidos por directores en dinámicas corruptas que se dan ahí y esto ha sido impune y la UNAM voltea siempre la mirada, ¿no? Pese a todas las investigaciones y denuncias. Entonces sí creo que en la movilización de estudiantes podría y debería recuperar el valor de la comunidad estudiantil para garantizarse la seguridad. Y pongo un ejemplo muy concreto. La UNAM el año pasado estuvo tomada, más de 14 facultades en Ciudad Universitaria estuvieron tomadas por meses. ¿Quién cuidaba las facultades que pueden ser tomadas presa fáciles de robos? La comunidad estudiantil. Esa es la seguridad humana a la que nos referimos. No entró la policía, no fue la seguridad de UNAM, eran los propios estudiantes quienes protegían. Entonces, creo que tenemos que llevar la preocupación de la seguridad a recuperar a la comunidad educativa, hablarlo y encontrar entre todas y todos, pues, salidas viables de cómo nos cuidamos todas y todos y escuchar a las jóvenes feministas. La policía no nos cuida. La policía viola derechos humanos. Mi querido Juan Martín, yo como siempre quiero agradecerte estos 2 minutos para nuestra comunidad, oye. Muchísimas gracias como siempre y bueno, pues seguimos en este diálogo que ojalá pueda detonar acciones no solo de la UNAM, sino de toda la sociedad y convertir en una causa nacional lo que está sucediendo y viviendo tristemente pues miles de jóvenes en México.